Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Comenzamos contigo, Aries. Mi queridísimo Aries, pues ya sabes, vamos a ver un poquito de todo. En lo que más nos vamos a centrar, como siempre, en el tema sentimental. Vamos a ir comenzando, Aries. Comenzamos con el trabajo y ya sabéis que os daré una serie de mensajes a lo largo del vídeo que me gusta que tengáis en cuenta. Comenzamos, Aries, y el trabajo. Vamos a ver, mi queridísimo Aries. Aries, los que no estáis trabajando, puede haber ciertos cambios, pues sobre todo los Aries que estáis esperando un nuevo contrato, que vayáis a hacer renovaciones. Sí existe esa renovación, Aries, pero también me dicen las cartas que hay ciertas modificaciones que posiblemente pues no te gusten mucho, ¿vale? Pueden ser modificaciones con el tema de lo que estás ganando, menos tiempo, menos dinero o algo así, ¿no? De todas maneras, Aries, yo he de decirte, en este caso, los que os encontréis en esta situación, que es algo temporal, exactamente 3 meses. Bien, Aries, que no estáis trabajando, te digo, te veo firmando un contrato durante un tiempo determinado. Puede ser cubrir una baja o algo por el estilo, por lo que yo estoy viendo aquí. ¿Qué pasa? Estarás un tiempo cubriendo esta baja, pero tú después de este tiempo puedes tener oportunidades importantes, ¿bien? En este mismo lugar, ¿bien? Aries, que tenéis un negocio, hay una salida de dinero importante, pero esta salida de dinero no es por una mala gestión, ¿vale? No hablan de una mala gestión, hablan de algo que iba a venir porque es así, porque tiene que venir así. Ahora, yo también te digo, Aries, que a raíz de esta salida de dinero tú te planteas cambios para que este dinero que sale se pueda poner en otro lugar o algo por el estilo. Así lo dicen las cartas, ¿eh? Todos los Aries que tenéis un negocio, estéis esperando recibir algo, recibir un dinero, y si tienes que esperar todavía un poquito. Bien, Aries, por lo menos unas 3 semanas aproximadamente. Bien, vamos a seguimos. Mi queridísimo Aries, con tu economía. Tienes que tomar alguna decisión respecto a una situación que tienes económica. O alguien tiene que tomar una decisión. O tú o alguien cercano tiene que tomar una decisión sobre una situación económica. Noticias positivas respecto a tu economía, Aries. O sea, así lo dicen las cartas. Sobre todo los Aries que estéis con el tema de juicios, de separaciones y todo lo que tenga que ver con las parejas o exparejas. Ahí sale un dinero, llega una noticia muy positiva. Así que sale un triunfo económico en este caso, un triunfo que te permite tener tu economía más estable y que te abre los caminos también. Bien. En otros casos, Aries, todos los que tengáis que tomar decisiones sobre alguna situación económica, también existe la posibilidad de esperar, así lo dicen las cartas. Y si tú tienes, esa paciencia de esperar, dicen las cartas que todo saldrá bien, ¿vale? Cada uno que lo aplica a su historia. Vamos a seguir, mi queridísimo Aries. Ahora sí, con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Comenzamos con los Aries que estáis solteros. Veo muchos de vosotros, Aries, que habéis tenido algo o alguien, una historia relacionada con el trabajo, sí, como que tiene alguna relación con el tema del trabajo, pero esto me sale ahora mismo parado, ¿no? O sea, esta historia me sale estancada, parada, pero podrían volver esas comunicaciones con esa persona, ¿bien, Aries? Entonces, también te voy a decir que son comunicaciones que vienen y que van, ¿vale? Que no es una persona que te pueda ofrecer una relación estable. De hecho, me dicen las cartas que, por si no lo sabes, que seguramente lo sepas, esto es un triángulo amoroso. Hay alguien más, así lo dicen las cartas, ¿bien?
Entonces, esta persona regresan como esas comunicaciones y esos encuentros, pero son encuentros muy fugaces. También tengo que decir, Aries, en este caso, los que tengáis estos encuentros, que tengáis muchísimo cuidado con los embarazos, los que os podáis quedar embarazados. Bien. Persona importante en tu vida, después de esta situación, sí podría haber una persona importante en tu vida, Aries. Sale una persona que puede marcar un antes y un después. Sobre todo los Aries que estéis en una situación de vuestra vida que sabéis que vais a hacer un cambio, ¿bien? Un cambio de vida, un cambio de trabajo, un cambio de casa o algo por el estilo. Con ese cambio llegaría una persona nueva a tu vida que se me muestra como una persona mayor que tú y que marcaría un antes y un después. En estas próximas semanas hay mucha probabilidad de que regresen personas del pasado, de reanudar comunicaciones con personas del pasado. Bien, pero ya os he dicho que esta persona del pasado en concreto que está relacionada con el trabajo no es la persona de tu vida. Vamos a centrarnos en la persona importante que hemos visto, que marcaría un antes y un después, así lo dicen las cartas. Comienzas a ilusionarte con una persona, así que hay a día de hoy una distancia entre vosotros dos, ¿eh? E incluso muchos de vosotros, Aries, aunque sabéis que ese cambio se va a dar, estáis como muy reacios al cambio. Dejaros llevar. Dejaros llevar, Aries, porque este cambio que tú vas a hacer, aparte de cambiar tu vida amorosa, va a cambiar muchas cosas en tu vida, son cosas positivas, ¿no? Entonces, aquí también dicen las cartas, Aries, no pienses déjate llevar a lo que la vida te tiene preparado por destino. Si yo estoy en lo cierto y tú haces un cambio dentro de muy poco tiempo, yo te voy a decir, Aries, que en 2 semanas estás conociendo a esta persona, ¿vale? Es una relación que podría funcionar, sí, podría desarrollarse de manera muy rápida, ¿vale? Porque yo veo la ilusión y no veo un proceso de por medio, veo la ilusión y lo que es la definición de la relación y la relación en sí. Bien, vamos a ver qué más. Esta persona podría estar por destino en tu vida, Aries, por lo que estoy viendo aquí, Y es alguien totalmente nuevo. No quiero que te vayas a personas del pasado en este caso, Aries. No quiero que te vayas a personas del pasado. Lugares del pasado, puede ser. Personas del pasado, no. Así lo dicen las cartas. Entonces me hablan mucho de una relación como que estáis predestinados a encontraros. También tengo que decir en este caso, esta historia ha salido muy acompañada de un cambio. Cuanto más retrases el cambio, ¿vale? Más tardará en llegar esta persona en tu vida. Bien, Aries. De todas maneras, yo en este caso tampoco te recomiendo adelantar el cambio. Tampoco te lo recomiendo para nada. Te recomiendo que te dejes llevar a lo que la vida te pone en el camino. Y si la vida te pone en el camino y te está diciendo que es el momento de realizar cambios en tu vida, adelante. No te resistas, tampoco te aceleres, Es que todo lo que yo veo aquí en un principio, ¿no? Cuando tú empiezas esta relación con esta persona, Aries, por tu parte, y lo veo por tu parte, prefieres tenerlo como tener esta historia en la clandestinidad, ¿bien? Entonces, ¿por qué prefieres tener esta historia? Porque aquí dicen las cartas, algo tiene que ver entre vosotros, también el trabajo, así lo dicen las cartas, algo tiene que ver el trabajo también entre vosotros y se prefiere dejar esto un poquito al margen. También ves una persona muy lanzada en este caso, Yo veo una persona muy lanzada y mucho que no se corta, cosa que puedes entender de muchas formas. De que no se corta porque le gustas mucho o de que no se corta porque no se corta ni contigo ni con nadie, ¿vale?
Vamos a seguir, seguimos, Aries, seguimos, solteros, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a seguir con los Aries que estáis casados, los que estáis en convivencia y Aries que estáis de novios. Casados en convivencia y novios. Bueno, mi queridísimo Aries, casados en convivencia y novios, aquí dicen las cartas, se acerca de nuevo alguien que tiene que ver con la familia de alguno de vosotros dos. Bien, esto sale bastante marcado y lo entendemos como se entiende así, se percibe así, como querer tomar una decisión, porque entendemos que es una manipulación el que regrese esta persona. Yo no lo veo así. Yo no lo veo así porque no me salen cartas negativas con esta persona, pero bueno, cada uno lo vive como lo vive. Bien. Para otros de vosotros dicen las cartas que habéis estado en cierto distanciamiento, Aries, y que llega el momento de acercarse de nuevo. Llega el momento de reanudar. Llega el momento de aclarar cosas, porque veo muchos de vosotros también que habéis estado a punto de tomar decisiones drásticas en la relación. ¿Bien? ¿Qué pasa aquí, Aries? El tema de tomar decisiones, dice, no ha llegado el momento. Realmente no ha llegado el momento. ¿Bien? Mira, Aries, yo veo aquí una persona en vuestra vida que estanca mucho vuestro proceso y como que siempre os tiene en el punto de partida, ¿no? Esta persona. Yo te digo que esto no va a durar toda la vida, ¿vale? También hay que entender aquí que es una persona como que intenta cuidar a uno de los dos. Lo que pasa es que se percibe de manera errónea. Aries, casados en convivencia y novios. ¿Podría haber cambios de cara a futuro entre vosotros importantes en vuestra vida? Las cartas hablan de la posibilidad de volver a un lugar del pasado. Y un lugar del pasado en el que incluye un viaje, ¿vale? Pero yo voy a decir algo aquí, Aries. ¿Sería bueno este viaje, este cambio para vosotros? A lo mejor para uno de los dos, no. Pero quizás para ti sí. Porque tomarías decisiones que en un pasado no has sido capaz de tomar, ¿bien? Pero este viaje está lejos aún. También lo tengo que decir, esto no viene ahora. Esto está lejos. Yo lo que veo ahora es que se reanudan ciertas cosas entre vosotros. Veo otros de vosotros también, sobre todo los que estáis de novios, que podéis iniciar un proceso de legalidad en vuestra relación porque haya habido un embarazo o algo por el estilo. Bien, pero bueno, incluso otros de vosotros como formalizando ya no solo un papel que os una, sino estamos hablando de un matrimonio, ¿vale? Vamos a ver qué más. Que yo el primer papel que he visto que os une puede estar relacionado con los hijos, ¿vale? Con un embarazo, con tener un hijo. Y el matrimonio es muy diferente, es otra cosa, ¿vale? Para que nos entendamos. Vamos a ver qué más. Aries, casados en convivencia y novios. ¿Hay sentimientos en tu relación, en vuestra relación? Yo sí veo sentimientos, Aries. Veo sentimientos. Lo que pasa es que se le echa mucho en cara al otro una situación como que solo mira por la parte económica o algo por el estilo. No es que solo mire por la parte económica, es que es necesario, ¿no? Así lo dicen las cartas, es necesario arreglar una situación económica. Bien. Entonces, dice, no se está nada de acuerdo con ciertos, con mucho movimiento que hay por parte de uno de los dos con el tema del trabajo. Bien, esto influye mucho en vuestra relación, pero ¿qué sentimientos hay? Bien, vamos a ver qué más. Aries, casados en convivencia y novios. Esta quiere salir. Mira, yo os voy a decir una cosa. Uno de los dos tiene clarísimo lo que quiere. Entonces, el que no tenga claro qué es lo que quieres es el que tiene que
pensar qué va a hacer de cara a futuro, pero hay uno de los dos que tiene clarísimo que quiere estar contigo, o tú con él, o con ella, o a la inversa, ¿no? Entonces, dice que aquí el problema no es, si hubiera algún problema en tu relación, no es de ambas partes, es solo de uno, porque la otra parte tiene muy claro qué es lo que quiere. Bien, vamos a ver qué más. También voy a decir una cosa, he visto mucho a lo largo de tu tirada, Aries, que piensas que hay alguien dentro del trabajo. Yo no veo a nadie. Yo no he visto a nadie. Y sabéis que si hubiera visto a alguien, os lo hubiera dicho también, ¿eh? Yo no he visto a nadie. Vamos a seguir. Seguimos. Aries, casados, en convivencia y novios. Mira lo que te dicen las cartas aquí, Aries, que ¿quién de los dos está en duda? Dice, tienes delante muchas posibilidades, no hay obstáculos visibles, el obstáculo es tu mismo pensamiento, o el tuyo o el de tu pareja, Aries, porque sentimientos hay. Y por parte de uno de los dos los tiene bastante más clarísimos, bastante más clarísimos. Vamos a seguir, seguimos. Aries, con vuestro mensaje especial del amor. Vamos a ver. Aries y tu mensaje especial del amor. No tienes por qué vivir lo mismo que vivió alguien cercano a ti. Tu historia no tiene por qué ser igual. Aries, ese es el mensaje que te dan las cartas. Así que no mires la historia que vivió otra persona. Mira tu historia y dale forma a tu historia tú. Vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Aries, con tu salud. No te me vayas, que te voy a dar otro mensaje general. Te veo con un poquito de cansancio, Aries. Hay un cansancio aquí que dicen las cartas, posiblemente te plantees muchos cambios de hábito en tu vida, pero que si sigue este cansancio deberías de echarle un vistazo. Bien, para todos los demás hablan de la mala circulación y sobre todo focos de infección están marcando mucho, ¿bien? Así que hay que cuidarse las defensas. Como siempre os digo, Aries, ya sabéis que yo no soy médico. Vamos a seguir, Aries, con tu mensaje general. Aries, y tu mensaje general. Si te llegan noticias de evolución, de cambio, de viaje, no pongas impedimentos, no dejes que nadie con su manera de pensar, con sus consejos, te pongan un impedimento, un obstáculo. Sigue adelante porque es el momento. Mi queridísimo Aries, te voy a dar un número 7272. Para esta semana lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti, o si lo prefieres, ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Como siempre, decirte que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita, muy importante. Te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.